debiera. A ver, parece que sí, ¿no? Yo supongo que esto estará grabando. Ahora la grabación se ha iniciado. Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otro programa de Puro Vicio. Hoy nos encontramos con Guillermo Serés para conversar sobre su libro Historia del Alma, editado en Galaxia de Gutenberg, y su última obra hasta la fecha. Y bueno, es un honor tenerle aquí, don Guillermo. El honor es mío, al contrario, me ha encantado de hablar con ustedes, con Pedro, que sé que es un gran entusiasta, que sin conocernos, me invitó un día, yo encantado. Más ya vi que había entrevistado a Quiñonero, que es amigo mío, y a otros amigos, o sea que muy bien, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues si le parece, comienzo presentándole. Usted nació en Zaidín, en Huesca, en el año 1957. Es catedrático de Literatura Española en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la Real Academia Española. De formación correspondiente en Cataluña. En Cataluña. Es filólogo, especialista en la historia de las ideas. De hecho, este libro, como ahora pasaremos a ver, es una historia de las ideas, o por lo menos de una idea, la de Alma, desde la antigüedad hasta la época moderna, ¿no? Es especialista también en el Siglo de Oro y ha contribuido precisamente a ediciones críticas, pues, por ejemplo, de Fray Luis de León, de libros como El Conde Lucanor o El examen de ingenios de Juan Huarte de San Juan. También, pues, por ejemplo, La historia verdadera de la conquista de Nueva España de Bernal Viendo y Castillo. Y entre sus maestros y amigos, pues por ejemplo se encuentran Paco Rico, Francisco Rico o Alberto Blecua, junto a quien fue director del Centro de Estudios Prolope. Y ya por último, pues en el tema de la bibliografía seleccionada, habría que hablar de la literatura espiritual en los siglos de oro, El Hidalgo Fuerte, Siete miradas al Quijote, La conquista como épica colectiva y la recuperación del patrimonio teatral en el siglo de oro. Pero bueno, ya digo que hoy nos vamos a centrar en este libro, que es Historia del Alma, que yo creo que es un libro insólito en el sentido de que no debe haber prácticamente en otra lengua un libro con esta ocupación, ¿no? No me consta. Algo hizo Marita Monreale, la profesora italiana, pero se centraba en la Edad Media y entre los padres de la Iglesia, pero he mirado y yo no he encontrado. Sí, lo que hizo su profesora marroquín, ¿verdad? Que es las emociones, pero siempre es muy parcial. Yo intenté hacer una revisión de tres etapas: la antigüedad homérica y platónica, la Edad Media y el Siglo de Oro. Y porque es un concepto muy rico y me lo iban contando siempre, entonces hasta que decidí, tenía mucho material, decidí un poco redactar todo lo que tenía y me salió ese libro que, bueno, no está bien, no está mal. Es un libro muy útil porque tiene un buen índice de temas y eso va bien para consultar, fundamentalmente. O sea, no es un ensayo, es un ensayo, pero también tiene un índice que permite consultar y es un índice muy detallado de temas y de nombres, sí. Bueno. Sí, sería un libro de libros porque toca distintas épocas y en cada época, pues digamos que se centra de una forma exhaustiva propiamente filológica. Yo creo que es un libro de una gran erudición y el libro arranca precisamente en la antigua Grecia, hablando de la literatura homérica y sobre todo de este concepto de alma, que es el que vertebra el libro, en dos filósofos que son los dos filósofos sobre los que se cimenta la filosofía occidental, que son Platón y Aristóteles. Sobre el concepto de alma en ambos, ¿cómo podemos distinguirla? Es muy fácil. Para Platón cree que el alma, antes de encarnarse en el cuerpo, ya ha pasado por un mundo inteligible, donde ha contemplado las ideas, ¿verdad? De tal modo que el hombre nace con la verdad en su interior. De modo que aprender es tan solo, ya es recordar, porque el alma ya ha visto el mundo. O sea que él cree en la reencarnación, cree que hay un número de almas determinado y que se van reencarnando en distintos cuerpos, porque el alma ya está informada, ya ha visto el mundo de las ideas, viene de ese mundo, con lo cual al acoplarse en el cuerpo se olvida de su origen, pero luego poco a poco va recordando, va a aprender las cosas del mundo, va recordando su origen. Preparen pues que el alma no hay pocas almas para muchísimos cuerpos, porque habla de que hay una transmigración. En cambio, su discípulo también cree en eso, pero en cambio el otro Aristóteles cree que el alma también tiene que ver con el corazón, con la pasión. Su libro de ánima de Aristóteles
se llama perifiseon en griego, o sea, acerca de la fisiología. Pasa tradujo como de ánima en latín, pero es en griego perifiseon, o sea, acerca del cuerpo, de cómo funciona fisiológicamente el alma, repartida entre corazón, o sea, pasiones, y cerebro, o sea, conceptos. Ambas cosas son importantes para Aristóteles. Para Platón desprecia bastante la parte de las almas que no sean la intelectiva, que es la importante en el cerebro. En cambio, para su discípulo son importantes las tres, la intelectiva, por supuesto, la sensitiva, el corazón, y también en parte la vegetativa, porque es la que nos permite vivir, relacionarnos, ¿no? De modo que las tres almas son importantes, o sea, las tres porciones del alma para Aristóteles. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que uno cree en un alma estrictamente cerebral, ideal, que viene del mundo de las ideas y se acopla a un cuerpo, y otro, en cambio, cree en que las tres almas tienen una función importante en el cuerpo, porque el hombre es razón y pasión, ¿no? Y esa es la idea que diferencia fundamentalmente a los dos filósofos, fundamentalmente. Y que, digamos, son las dos concepciones de alma que más tarde tienen una continuidad dentro de la cultura occidental. ¿De qué otros autores podríamos hablar? Por ejemplo, no sé si San Agustín u otros. Sí, San Agustín y el que hace la suma más grande es Tomás de Aquino siempre. San Agustín es un padre platónico, pero que es platónico fundamentalmente, ¿no? Habla del recuerdo siempre, pero el que recoge toda la tradición es Tomás de Aquino, que hace la suma de Santo Tomás, es platónico y también es aristotélico. La escolástica es Platón más Agustín, y es Tomás de Aquino, es el que recoge toda tradición, habla del alma que sale del mundo, vuelve, habla del exitus y del reto de salida y vuelta a Dios, ¿no? Para él cambia mundo de ideas por Dios o por cielo, de modo que el alma pues sale del cielo, sale el hombre y vuelve al cielo, no para reencarnarse, sino que para volver a su creador, ¿no? Porque, claro, la gran diferencia con la religión cristiana es que Dios crea un cuerpo y un alma exclusivo para el cuerpo, ¿no? Las almas van con el cuerpo, no son almas que se reencarnan, sino que Dios crea un alma y un cuerpo, que se reunirá con su cuerpo cuando mueran, ¿no? Pero en cambio para los griegos, ¿no? Las almas son siempre las mismas y se van reencarnando, transmigrando metempsicóticamente. En la religión cristiana hay un alma y un cuerpo como una unidad, como acopladas, ¿no? Dios les crea Dios de la nada, creatio ex nihilo, crea el alma, crea el cuerpo y los junta. Claro, entonces, como no cree en la transmigración, Tomás de Aquino lo que dice es que Dios crea el alma y esa alma vuelve a Dios, ¿no? Pero fíjese que el movimiento es el mismo de Platón, pero a diferencia de Platón, aquí no hay transmigración, hay vuelta a su creador, a Dios del alma. Esa es la gran diferencia, la que no hay transmigración, que no hay metempsicosis, sino que el alma va con el cuerpo, el cuerpo que es la cárcel del alma, que decían ellos, pero va siempre junto con el cuerpo y se reencuentran después de morir, claro. Cuando llega el Renacimiento, podríamos decir que a esta concepción se añade quizás una parte más oriental, más relacionada con el mundo de lo sensible y menos relacionada con esa herencia del mundo de las ideas Platón, y en ese sentido gana importancia quizás Aristóteles o no. Sí, parcialmente, porque el movimiento neoplatónico es muy fuerte, por ejemplo en Italia, como Estilo Ficino, Pico de la Mirandola, Alberti, son filósofos todos neoplatónicos, les gusta, ¿no? Aunque no crean, manejan sus conceptos, ¿verdad? O León Hebreo, por ejemplo, ¿no? Son teóricos neoplatónicos, Castiglione, por ejemplo, ¿no? Que más que creer, vamos, redescubren a Platón y les gusta, les atrae muchísimo, ¿no? Y aunque son de formación escolástica, o sea el Aquinate, pero no dejan de creer en que puede haber un mundo ideal al que volver, ¿no? Entonces son bastante neoplatónicos la mayor parte, salvo casos extremos como nuestro Francisco Sánchez, que es un escéptico, ¿no? O Suárez, que es un escolástico puro. O sea, pero por lo general los renacimientos son
por supuesto, pero además sin diseñar, como usted bien dice, Pedro, diseñar lo sensibilidad, lo sensual, véase el arte, es un arte ya absolutamente sensual, ¿no? Pero siempre lo sensual es un simulacro pálido de la idea, ¿no? O sea, nunca lo sensible puede equipararse a lo inteligible, ¿no? Los cuerpos son siempre de simulacros, reflejos pálidos de las ideas que son siempre inmortales y eternas. Y esa idea les gusta mucho, ¿no? Es más que creencia firme, es una recreación de la sabiduría clásica, ¿no? De platónica. Sí. Quisiera que también aparece en el libro, que es el de los 4 humores, que además me interesa porque tiene, aparte de esa vertiente teórica, una cristalización literaria en estas obras donde, por ejemplo, precisamente en el periodo renacentista y otros posteriores, donde vemos precisamente que distintos personajes encarnan esos distintos 4 tipos de caracteres, que no sé si nos puede explicar un poco en qué consisten. Eso es la teoría hipocático-galénica, ¿no? La bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. Que quizá los casos más claros sean el Quijote, ¿no? Que el Sancho es sanguíneo y Don Quijote es melancólico, colérico. Quizá sería la mejor definición. La cólera, hay 2 tipos de cólera, la cólera natural, que es la bilis, o cólera amarilla, y la cólera negra, que es la melancolía. Melainos coleos, significa en griego fluido negro, ¿no? Que ellos creían claro, que ellos como no creían, no sabían que había neuronas en el cerebro, creían que el carácter y la inteligencia funcionaban en función del equilibrio de los 4 humores. Hay gente predominantemente sanguínea, predominantemente melancólica, flemática o colérica. Bien, es un equilibrio de humores que crearon el temperamento. El temperamento era ese, el equilibrio de humores. De modo que Don Quijote se encoleriza mucho, se enrabia, cuando hoy que sé, o que a Dulcinea se encoleriza porque es colérico. Sancho, en cambio, se dulcifica. Por ejemplo, Calisto era un melancólico, Calisto de la Celestina. Cuando ve a Melibea, se encierra en su casa, le dice a Parvus, baja las persianas, se encierra en la oscuridad de su habitación, es un melancólico, Calisto, como también lo es Melibea en parte. O sea, que son caracteres arquetípicos, prototípicos, estereotipados, que funcionan muy bien hasta Descartes, porque se creen, hasta Descartes, hasta Descartes, casi en el umbral del 18, aún creen que hay 4 humores que regulan el temperamento, el carácter del individuo. Quizá el mejor libro es el de Santa Cruz, la Diagnosis de Diagnóstico Melancolicorum, es un médico del rey Felipe IV, que lo conoció Cervantes muy bien. Y ahí, o Burton, en Inglaterra, Richard Barton, ¿no? O basta ver el grado de Durero, que se ve un melancólico, ¿verdad? La melancolía se ve uno que se apoya, la melancolía, porque y se apoya en el oído, porque el oído es una suavidad alcanzada con el oído. Son caracteres o estereotipados que ellos creían que eran así, porque aún no eran conscientes de la existencia de la neurona ni de nada, ¿no? De modo que tenían que clasificar a la gente en función de esos caracteres 4 u 8 o 16, o sea, melancólico, sanguíneo, flemático, iban descomponiendo o combinando humores para caracterizar a los distintos caracteres humanos. Esa es la idea galénica y también hipocrática a priori. Tiene un libro sobre los humores muy bueno, Galeno, donde califica y explica por qué se comportan así, ¿no? Entonces, en las obras teatrales, por ejemplo, Segismundo es un melancólico, ¿no? Segismundo de la vida sueño, evidentemente. Al igual que el Caballero de Olmedo, de Lope. O sea, hay caracteres que se ajustan a ese temperamento humoral que han heredado de los médicos y que en España, pues debido a que hubo allí Alfonso el Sabio, ¿verdad? Tradujo toda la medicina árabe en gran medida, pues se conocía bastante bien. Arnaldo Villanova, por ejemplo, gran médico catalán valenciano que influye muchísimo. O sea que es un saber muy común, la creencia de que los humores regulan el carácter humano. Eso es muy frecuente. Y, insisto, los grandes tipos humanos son caracterizados humoralmente, insisto. Don Juan, Celestina, Don Quijote, son personajes muy característicos humoralmente. Y por eso digo que no había otra forma de más de caracterizar, ¿no?
Pero esa creencia de, por ejemplo, la bilis negra, dice, si uno piensa mucho y el corazón se calienta y quema la bilis amarilla y se convierte en bilis negra que sube al cerebro y ofusca el cerebro. Claro, es todo muy gráfico, ¿no? O sea, como si la bilis pudiese subir y se quemase por el calor del corazón y esa carbonilla, ese orín negro es la bilis negra, la melancolía adusta que dice, se pone, que lo ocurre a Don Quijote, ¿verdad? Cuando se encoleriza, pues se pierde la noción del tiempo. Entonces, es como si el corazón le enviase constantemente calor para quemar la bilis amarilla, la cólera, y la convirtiese en orín que ofuscase su entendimiento y lo enloqueciese temporalmente. O sea, así se lo explican, ¿no? No hay otra forma de explicarlo. Ellos, con ese sistema tan tetrahumoral, ¿no? 4 elementos combinados entre sí. Por seguir con el término 4, me gustaría ahora hablar de las 4 muertes del alma, que serían el pecado, que usted ejemplifica en su libro con Calderón, la edad, que ejemplifica con Cervantes, sí. La melancolía o el demonio, que precisamente usted ejemplifica con alguien que defiende el ingenio de los melancólicos, que es Juan Huarte de San Juan, precisamente en un libro que usted ha editado, y también la falta de ilusiones, que usted ejemplifica con, por ejemplo, la poeta Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, es que el Don Quijote es muy curioso, el Don Quijote. Tiene 50 años. Ellos creen que a los 50 años se moría el alma. ¿Pero qué significa morirse el alma? Significaba que como si se perdiese la ilusión, ¿no? Se perdiesen las expectativas, se perdiesen, ¿verdad? O sea, fíjese usted que había 4 grandes pasiones, la risa, llanto, dolor y alegría. O sea, que quedaban expectativas, esperanza, deseo. Entonces, como si en un momento determinado de la vida esas expectativas se anulasen. Y eso es lo que así por eso frisaba nuestro Hidalgo a los 50 años, dice Cervantes, ¿no? Porque es como si ya cualquier esperanza ya no tuviese lugar. Y entonces, igual ocurre, lo que le ocurre en cambio, bueno, el pecado. Dices el pecado, no, ni me acuerdo. Lo que le ocurre a Huarte San Juan es que Huarte es un médico. Huarte cree, por el contrario, que eso, lo que decíamos antes, la melancolía, o sea, cree que el exceso, que hay unos ingenios que él llama caprichosos, ¿verdad? Que son los inventivos, los ingeniosos, pero claro, los ingenios tienden a ser heterodoxos, tienden a ir más allá de lo que la ortodoxia o la moral al uso permite, de modo que tienen que frenar sus elucubraciones, ¿no? Tienen que dar su imaginación y usar el intelecto y usar la parte flemática, ¿no? Y en cambio frenar el exceso de imaginación, matar o apagar temporalmente, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Lo que decía con la pobre Sor Juana, lo que ocurre es que, claro, Sor Juana aunque es una mujer pudiente mexicana, tampoco, como Teresa de Jesús, ¿verdad? Jesús dice, tengo en la cabeza pájaros, la loca de la casa, de su imaginación. ¿Por qué? Porque no puede, o sea, fíjese que Dios no tiene imagen, no se puede imaginar a Dios, ¿no? De modo que ya el mero hecho de querer hacerse, de imaginarlo y de representárselo en la memoria, en la imaginación, ya era una especie de heterodoxia. Entonces de Jesús se tiene que reprimir, dice, he de frenar este afán mío por imaginarme a Cristo vivo o muerto y abrazarlo. O sea, ¿por qué? Porque la doctrina entraba por el oído, nunca por la vista. La vista es un sentido innoble y la vista trae las imágenes. Fíjate que es el amor de oídas, de tener que oír y reflexionar y conceptualizar, nunca imaginar visualmente ni plásticamente. Por eso se llama loca de la casa. Y dice, cuando me duermo, dice Jesús, tengo como unas sabandijillas que me entran por la imaginación y me imagino con Cristo, ¿no? O sea, y he de reprimir eso. Eso es matar también, ¿no? Su capacidad inventiva, imaginativa. Por eso le llama ella la loca de la casa a su imaginación.
Y la llama, por eso, insisto, por eso ella tiene que autorreprimirse, o sea, matar una parte de su inventiva. Igual ocurre a San Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, monja novohispana, mexicana, ¿verdad? No puede, desde su estatus monjil, ¿verdad?, elucubrar o pensar más allá de las convenciones. Él ha leído a Kirchner y se imagina el mundo, las órbitas, el universo, pero claro, como le ocurrió en Padre Galileo, no puede imaginarse más que dentro tiene que matar también el carácter especulativo de su imaginación, ¿no? San Juan de la Cruz. Me refería a eso, Sor Juana, Santa Teresa, Huarte, el Quijote, Calderón mismo. Calderón, por ejemplo, el Segismundo, ¿verdad? El Segismundo lo han educado mal, el Segismundo le han matado su alma intelectiva, lo han educado como bestialmente, ¿no? No le han permitido ser un hombre porque no le han educado lo que le hace verdaderamente hombre, que es solamente intelectiva, su cerebro. Y él ve el mundo, los animales, y pero ya Clotaldo, su ayo, el preceptor, a instancia de su padre, ¿verdad, Basilio? Dice, no, porque si potenciamos su capacidad intelectiva va a destronarme, ¿no? Entonces le han coartado, le han matado su condición humana, que es usar el alma intelectiva. O sea, me refería a eso, ¿no? Ese tipo de coerciones o de coerciones, más bien, o de imposiciones ortodoxas que impiden potenciar totalmente las potencias, las facultades humanas, ya sea en la imaginación, en Jesús o en Sor Juana, ya sea intelecto en el Segismundo, ya sea también en la capacidad imaginativa en Don Quijote, o sus expectativas, que no debe tener ya, porque ya tiene 50 años, es un anciano para la época. ¿Dónde va este anciano? A la Mancha, ¿no? O sea, me refiero a eso, ¿no? Me refería a eso con las muertes, son muertes simbólicas, o sea, apagones, digamos, de la capacidad imaginativa, intelectiva o de los personajes. Me refería a eso, fundamentalmente, con muerte del alma. Es una metáfora, vamos. Sí. Bueno, vamos viendo que el concepto de alma tiene una evolución importante y que evidentemente cada época lo actualiza, pero ¿cuál sería lo que persiste, digamos, en todas las etapas? Lo que persiste, sabe que es, aunque no es paradoja, persiste la emoción, o sea, lo que se llama ahora inteligencia emocional. Fíjese usted, Pedro, en la antigüedad romana se creía que el alma, pues como creían en la reencarnación, ¿verdad? Creían que el alma volvía al Hades, cuando moría, el alma se iba para volver a cabo de 10.000 años en otro cuerpo. O sea, tiene que olvidarse de lo que había vivido en el mundo, ¿no? Volvía a ser un alma, por eso de aquellos versos de Adriano, ánimula, vágula, blándula, ¿de dónde irás, alma mía, dónde irás cuando me muera yo? Irás a un sitio frío, ¿eh? O sea, ¿en quién te vas a reencarnar, alma mía? O en la Eneida, en la Eneida del libro sexto, cuando Eneas, acompañado por Sibila, ve las almas que se han de reencarnar en el futuro, ¿verdad? Están allí en una cima, y ve el alma de Augusto, que se va a reencarnar en Augusto, o sea, pero no existen como tal, ¿no? Son entes han perdido todo lo que han ido arrastrando en el mundo, vivencias, emociones, lo han depurado, lo han expurgado. O sea, ¿dónde le queda el alma? Esa ente carente de emotividad, o por el contrario, el alma es las vivencias que han llevado consigo la pasión, la emoción, el llanto, ¿entiendes? Entonces, claro, Platón decía, Platón decía, la emoción no es alma, es el corazón. Eso no es el alma es el intelecto, el alma esencial, sustancial. ¿No? En cambio, sí dice, la emoción es lo importante, dice Aristóteles, porque la emoción es lo que nos sirve para convivir, lo que nos apasiona. Claro, entonces, reparen pues que yo creo, entonces, lo que decía yo en el inicio del libro, cuando creo recordar, es que cómo han hecho durante tantos siglos para poder rescatar esa parte pasional que despreció Platón, ¿no? que es el alma de la Dios, es una paradoja. El alma prístina, como tal, no existe, se olvida de su original. El alma empieza a ser alma cuando se apasiona, relaciona, ama, odia, se encoleriza, o sea, cuando entran en función los humores, el espíritu
es el alma. Si no, el alma no existe como tal, es una entelequia. Eso me refiero, es una paradoja. O sea, la paradoja es que el alma es lo que Platón no quería que fuese el alma, ¿no? Aparentemente es la paradoja. Y se convierte en un concepto estéril con la llegada del mundo contemporáneo y del pensamiento cartesiano, Descartes, luego filósofos posteriores como Locke, como Kant, como Spinoza, que ya no utilizan este concepto, porque de hecho el libro acaba más o menos en el siglo XVII, XVIII. Sí, No, acaba en el umbral de la razón, porque yo no lo conozco, pero acaba en Leibniz, en Hume, Hobbes, en Spinoza, los grandes gigantes, todos, ¿no? De los empiristas, Hume, ¿no? Y Berkeley, claro, porque ya hay otro mundo, ya es la percepción, la razón, ahí ya. ¿Qué veces que Descartes está en el límite? Él cree aún en los espíritus, él cree que el espíritu, que es lo que funciona, que hay diferencia aún entre alma y espíritu. Espíritus, según la tradición médica, es una especie de aire, neuma, ¿no? Que circula por la sangre y que transporta los pensamientos o las emociones. Él cree aún en eso. Cambia a partir de Spinoza, bueno, Hume, Berkeley, ya son empiristas, muy empiristas, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Ya el platonismo, porque son empiristas. Y al igual, bueno, Descartes sí, pero ya a partir, ni tampoco Spinoza, no sé, es la ética. Y Hobbes es otro mundo. Yo me centraba en Leibniz, aún habla de las mónadas, Leibniz, que es una especie de concepto intermedio, pero ya no, ni Hume ni Berkeley utilizan ya, son gente que hablan de impresiones, percepciones, representaciones, ya no tiene sentido hablar de alma, sino de percepción del mundo, fenoménica. Los fenómenos hay que percibirlos. Y el mundo existe en tanto que alguien lo percibe, ¿no? Esa idea de la percepción, de atrapar lo fenoménico y después hacerlo abstracto, abstraerlo, ¿no? Conceptualizarlo. Esa es la idea. Es el empirismo inglés. De modo que no tenía ningún sentido ya lo otro en ese momento. y son términos como espíritu, mente, eufemismos, términos que se diferencian en algún tipo de planteamiento, porque muchas veces no Ya, se utilizan como términos intercambiables y sin embargo dependen. en aquella época no, porque en aquella hay una diferencia muy grande. El espíritus, el neuma griego, espíritus latino, era el intermedio entre el cuerpo y el alma. O sea, el espíritus o el neuma en griego era una especie ellos creían que existía un aire muy rico, espíritus, un neuma, que transportaba, por ejemplo, cuando uno se ruboriza o cuando uno palidece, se ruboriza de vergüenza, parece de miedo, ¿por qué? Porque el alma, porque sube o baja la sangre, porque el corazón ha enviado los espíritus hacia arriba que han hecho, ¿entienden? Esa idea espiritual espíritus es una idea que ya está principalmente en los poetas, que esa idea que lo recogen los poetas italianos del 13 y también está en toda la poesía posterior. Ellos creen que espíritus o neuma es insisto, el vehículo, dice San Alberto Magno, es vehiculus animae, es el vehículo del alma. O sea, cuando el corazón quiere llevar una emoción al cerebro, la conduce, la vehicula, la canaliza a través de los espíritus. Y el que más sabe de eso es Luis Vives, es Servet, que es español. Miguel Servet estudia eso muy bien. Lo pongo en el principio del libro, lo pongo en una cita al principio del libro. Estos espacios vacíos de los ventrículos del cerebro que desconciertan no contienen el alma, o sea, porque el alma está circulando por el espíritu, o sea, por la sangre que sube y que baja, y comunica corazón y cerebro, fundamentalmente eso. Y después es la mente electiva, eso es la mente otra una cosa, y el alma eso es el conjunto, es corazón más cerebro, y el espíritu es lo que comunica, el neuma griego, la neumatología, es eso, ¿no? Y este Servet, que además era de Huesca, de casa, también consiguió lo que descubrió fue porque buscaba el espíritu divino en la sangre y buscando eso descubrió casualmente a la circulación de la sangre, pero él buscaba el Espíritu Santo en la sangre. O sea, que él creía que había un espíritu que circulaba por la sangre, ¿no? Un neuma.
que es lo que... Por eso él descubre casualmente, porque estaba haciendo una anatomía, hacer una autopsia, busca el Espíritu Santo en la sangre. Claro, eso creo que es curioso. Y porque creían que era el tercer elemento, cuerpo, alma, o alma, espíritu y cuerpo. Era el intermedio. Lo llaman el daimon, llaman los estoicos a eso, el daimon, ¿no? El demon. Es un intermedio entre una cosa y otra. Y que además funciona también, colaboran a su función de los humores, como he dicho antes, ¿no? La cólera que sube también arrastra al espíritu y viceversa, ¿no? O sea que está todo muy conectado, espíritus, humores, temperamento, cualidades, seco, húmedo, claro, todo está muy conectado. Cualidades elementales, sequedad, humedad, todo eso está... Claro, ellos tienen que partir de esos elementos de la naturaleza para explicar al ser humano, porque el humano forma parte de la naturaleza. Entonces, claro, una cosa es que Dios le infunda al alma, pero el cuerpo, la fisiología, es como también está compuesto de 4 elementos, 4 humores, claro. Y el espíritu es el aire que circula por el interior del cuerpo, que es el que transporta las emociones, las pasiones y incluso los pensamientos. Cuando alguien se enamora, el espíritu le sube y a través del beso o de la mirada comunica el alma a la amada. Hay un intercambio a través ya sea del beso o del aliento o de la mirada, que también salen por los ojos los espíritus. Lo dice Garcilaso de la Vega, en el soneto quinto. Los espíritus que te guían. Él le comunica a ella con él espiritualmente por la vista y por el beso. O sea que está todo muy codificado y sistematizado. No es cualquier cosa. Por entrar ahora en algunos aspectos que tratan el libro de literatura española, ¿qué se refiere Fray Luis de León en De los nombres de Cristo cuando habla de creación y sacralización de la centralidad humana? Se refiere a que Cristo es Dios y hombre. O sea que el mayor milagro que ha habido ha sido que Dios se ha hecho hombre para redimirnos. Ya está. Ese cristocentrismo es fundamental para explicar todo, ¿no? Entonces, Fray Luis de León, en el nombre de Cristo, el nombre monte, el nombre pastor, el nombre... Cristo es fundamental. Es lo que cuando se habla de la cruz también, por ejemplo, o sea, a ver, a diferencia de la mística o la estética pagana, que hablan es una estética ascensorial, en la cristiana es descensorial, o sea, Cristo desciende a buscar el alma, o sea, se hace hombre para recoger el alma y liberarla, o sea, hay un descensus. O sea, frente al ascenso o éxtasis de la mística convencional, la mística oriental, pagana, aquí hay un descensus. Cristo baja a buscar el alma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues se hace hombre, pues es central, o sea, antes de Cristo, porque es que Dios se encarna. Pero esta cristología es fundamental para entender todo eso. Por eso, cuando la cruz le da esos atributos de pastor, de monte entendido como la que cría la humanidad, el pastor, o sea, y le da atributos humanos para significar y magnificar esa condición de humana. Y por eso es como es medio Dios y medio hombre, y ha muerto por redimirnos y ha bajado del cielo, ¿verdad? Esa idea es fundamental. Por eso a eso me refiero con la idea del nombre de Cristo, que es un libro maravilloso, es un diálogo estupendo. Felipe escribe muy, muy bien, Felipe León, escribe como Los Ángeles. Y cada nombre de Cristo ahí, monte, príncipe de la paz, pastor, amado, es estupendo, ¿no? Es estupendo. Porque describe toda la cristología muy en la línea agustiniana, ¿no? Porque es Agustino, Felipe León, ¿no? Es San Agustín, es Agustino, Fray Luis. Y en esa línea de la condición mixta de Dios y hombre de Cristo. La cristología que es central en toda la escatología luisiana. Sí. Y, por ejemplo, de Jesús, cuando ella habla de pasiones, de sentidos interiores, precisamente en un libro llamado El castillo interior o Las muradas, donde compara el alma con un diamante. Claro, porque la ilumina, sí, porque es la luz interior. Eso es muy antiguo. Eso ya está en los presocráticos. Dice Heráclito, nuestra alma es una esquintila, o sea, una centella, una porción de la luz divina que Dios ha puesto. O sea, el alma es vista como una chispa, una centella.
una esquinte, entonces, claro, entonces, porque dentro está la luz divina, y para ver a Dios no basta con mirar dentro, del interior, ¿no? Esa idea del alma como que brilla, como un diamante, es una idea estupenda, pero que ya está, insisto, en Heráclito, nada menos, en los presocráticos, ¿no? O sea, cuando hablan de la luz universal, una porción es el alma nuestra. ¿Sabes? Esa idea, entonces, que irán chispa, centella, esquintila en latín, o diamante, dice Santo Jesús, ¿no? O sea, porque es una porción de luz divina. Entonces, que busquemos para ver a Dios no hay que mirar dentro. Íntimo meo, que dice San Agustín. Hay que mirar dentro y ver la luz, que es lo que dice Juan de la Cruz. En noche oscura la luz que guía, la luz que guía es la luz interior en San Juan de la Cruz, no la noche oscura del alma, o sea, la luz que guiaba era la luz interior, ¿no? Más que cualquier luz exterior, porque nos guía Dios, ¿no? Esa es la idea que habla del brillante, que es la idea, insisto, clásica, ya paganizada, pero ya que también cristianizada luego, pero que está ya en los presocráticos, ¿no? Ellos creen que que el alma es como una luz interior que nos permite ver, ¿no? Claro, y recordar, ¿cómo recordamos? Porque hay una luz interior, ¿cómo soñamos? Hay como una luz, ¿no? Que nos permite las imágenes, los sueños, los recuerdos. El alma como centella, como chispa, que es una chispa de la luz universal, es lo que dice Heráclito, y todo el mundo a continuación. Claro. En un extremo opuesto estaría una concepción más oscura, por decirlo de alguna manera, que sería la de el hombre es el sueño de una sombra, ¿no? La famosa sentencia de Píndaro, que es una de las que abre precisamente el libro. Sí, efectivamente, eso es así. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es lo que decíamos antes. Entre los paganos, entre los antiguos griegos y romanos, cuando el alma muere, se desdibuja, o sea, queda lo que llaman ellos, ¿cómo lo llaman ellos? Tiene un nombre, tiene un nombre concreto que ellos llaman, fíjate, cuando queda como una, cuando muere alguien, queda como una apariencia, el eidolon se llama, el eidolon, o sea, además de cuerpo y alma, el nombre estaba compuesto de un simulacrum, que llaman eidolon en griego, que era el que bajaba al Hades, y que era el ser de lo que, y que era, digamos, así como el ser de lo que ha sido, el eidolon, ¿no? Entonces, es como la sombra de lo que ha sido. ¿Entiendes? Que no queda nada. Fíjate que, porque o sea, el alma, insisto, baja ya desnuda y sin recuerdos al Hades, y además queda un espectro de lo que ha sido el cuerpo, que es el ídolo, ¿no? Es una apariencia inane. Pero una apariencia de la que quieren liberarse los muertos. ¿Para qué? Para deshacerse totalmente de los vínculos con el mundo, de la vida, y ser acogidos en el reino de las sombras, en el Hades. ¿Entiendes? Quieren ya liberarse de su apariencia terrena, los muertos, para que el alma pueda volver a reencarnarse. De modo que es una sombra, es un eidolon, simulacrum. Fíjate que en la Ilíada, canto 22, le ruega Patroclo a Aquiles, quémame de una vez, quémame, incinérame, porque no me queden los muertos. Aún ven mi eidolon por ahí. O sea, yo quiero volver a encarnarme en alguien, quémame ya, Aquiles, porque el eidolon me impide ser reconocido como alma, aún me queda la parte corporal. ¿Entiendes? Esa es la idea que queda ahí, ¿no? O sea, a Patroclo le pide a Aquiles que acelere su funeral para poder reunirse con los demás difuntos en el Hades. ¿Por qué? Porque quiere ya abandonar, o sea, y ese es el fundamento de la cremación entre los antiguos. O sea, el muerto no podía desaparecer del todo mientras existiera el cadáver, o su apariencia vital, que es el eidolon. Claro, entonces, de modo que por eso le ruega Patroclo a Aquiles, quédame ya, incinérame, porque que se repita mi ídolo. Entonces de sombra, dice Píndaro, tiene un sentido también real, ¿no? O sea, ellos creen que ese ídolo, ese simulacrum, vaga por el Hades, pero no puede aún entrar en el Hades porque aún se parece al cuerpo en vida. Hay que quemarlo, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? Porque si no, por eso se entiende la cremación entre los antiguos, ¿no? Para que desaparezca el cuerpo y también la forma que tuvo esa alma
en una vida. Esa alma que debe volver a reencarnarse. Claro. Por eso dice Adriano en aquellos versos célebres, ánimula, te los leo porque son bellísimos, verás. Dice Adriano, después traduzco el otro, animula, vágula, blándula, hospes comesque corporis, quo nunc avidis, in loca, palídula, frígida, núdula, dice, nec ut soles davis, yo traduzco, pequeña alma mía, errante, tierna, huésped y compañera de mi cuerpo, ¿a dónde irás ahora? ¿Cómo nunca vivís? A lugares oscuros, fríos, desnudos. Ya no bromearás más como sueles. O sea, claro, ya él sabe Adriano que su alma ya va a irse al Hades, ya nunca más la verá. O sea, claro, porque volverá a reencarnarse. ¿Dónde irá mientras tanto se reencarne? Son 10.000 años hasta que vuelva a reencarnarse el alma, claro. Es tremendo, ¿no? Pues Adriano dice, ¿dónde irás, alma? ¿A ti que te gusta bromear? Y vas a lugares frígidos, ¿no? Lugares fríos, irás a Hades, ¿no? Porque tienen que estar un tiempo hasta que pasan los Campos Elíseos y luego, claro, tienen que pasar una temporada un poco en barbecho las almas para volver a reencarnarse. Por eso el padre por eso busca su padre Eneas, Anquises, para que pueda liberarse de su cuerpo y que volver a reencarnarse cuanto antes mejor. Claro, esa idea no está en la etología cristiana, claro, que el cuerpo y alma ya está. Aquí no, aquí las almas tienen que regenerarse otra vez. Por eso hay un momento, una fase del tiempo, de la que aquí hablaba Adriano, y dice, ¿dónde estarás? ¿Dónde irás, pobre alma mía? Durante tantos años, hasta que vuelvas a reencarnarte. Por eso yo, dice Píndaro, sombra es el eidolon o simulacrum, en latín. En griego eidolon, o sea, eidon es eidolon, ¿no? De eidos, es imagen, como fantasmal, ¿no? Casi. Hace unos años hubo un libro que fue un bestseller cuyo título era Más Platón y menos Prozac. Yo no lo he leído, pero leyendo su libro tenía la sensación, por ejemplo, cuando hablaba de la contemplación reflexiva de Gracián, que hoy en día que se venden tantos libros de autoayuda, de psicología, ahora con el tema de la pandemia estamos viendo que hay psicólogos prácticamente todos los días en televisión, y yo tenía la sensación leyendo este libro de que se pierde mucho la gente no acudiendo a estos escritores de otros tiempos porque, por ejemplo, con el tema de las 4 humores, a mí me parece una clasificación tan pertinente como muchas que se utilizan en el lenguaje común y en los medios de comunicación de la psicología para descifrar los distintos caracteres humanos. ¿Qué cree que qué recomendación podría hacerle a la gente que se pierden los que no leen los autores clásicos? Gracián fue un bestseller hace unos años en Estados Unidos, porque su arte de prudencia, un oráculo manual, un arte de prudencia, ¿verdad? Que son unos cuantos consejos ilustrados, eran y siguen siendo utilísimos para cualquier gobernante. Porque él crea, como sabes, crea desde Fernando Católico, crea una serie de arquetipos del gobernante, y da consejos utilísimos aún hoy en día, ¿no? Fue también muy leído por Schopenhauer, Gracián, ¿no? Y por una parte de los filósofos alemanes. ¿Por qué? Porque son conceptos, porque habla de una prudencia, de un saber estar, de una templanza. Son consejos perfectamente intemporales, pero también válidos para la actualidad, ¿no? Insisto, y Criticón, en cambio, Criticón es más bien una epopeya menipea, ¿no? Son dos personajes, pero vamos, más bien sobre algo manual, su arte de prudencia, ¿no? El discreto, también el discreto, es un libro muy interesante, porque son como píldoras, como consejos, como sentencias de uso universal. Y se aprende mucho, incluso, insisto, hubo un tiempo en que era aquel libro cabecera de muchos políticos norteamericanos y antes había sido de los alemanes. O sea pero que Gracián, pobre, pues como se dedicó a la paremiología, ¿no? O a la lectura sapiencial, y tuvo la mala suerte de caer en un momento histórico de grandísima riqueza literaria en España, solo de oro, pero vamos, es una autor a reivindicar totalmente, porque, insisto, sigue siendo aplicabilísima las recomendaciones de prudencia, de templanza, de discreción, de capacidad de juicio, de sopesar, de utilizar, de usar bien las capacidades humanas.
Y esa es y siempre sigue siendo muy buena lectura, Gracián, por supuesto. Sí, sí. Luego también mientras acabo, el Criticón, además el Criticón va recorriendo el mundo, Andrés Criticón, y van llegando a bibliotecas y dice, este libro es interesante leer este libro, este no. O sea, incluso hay unas recomendaciones de lectura, es una guía de lectura estupenda el Criticón, sobre qué leer y para qué momento, y en qué situación, y para qué condición, hombres, mujeres, jóvenes, viejos. Es interesantísimo, ¿no? Sí, sí. Sí, Sí, habla también mucho de que estamos en una cultura visual. Y antes, cuando hablaba del cuadro de Durero, en el que sí. de esa importancia de lo auditivo, tengo la sensación de que estamos en una sociedad melófoba que detesta la música armónica, que prefiere el Claro. ruido. ¿Qué le hubiera parecido a un personaje, por ejemplo, del Siglo de Oro, esta odio por la música armónica, por la Claro. belleza clásica que también está en el arte moderno? Y Sí, hombre, claro, ellos tienen un concepto del arte estrictamente, ¿verdad?, racional y armónico y concordante, evidentemente, ¿no? O sea, no es impensable. Y también en la arquitectura y en el arte, ¿no? Fíjate, lo que ahora se considera siempre arte, que a veces es una performance, para ellos era lo marginal, ¿no? El arte era, había unas pautas. Y ellos decían siempre que el verdadero artista es el que imita a los antiguos, el que imita bien a los antiguos, es el artista el que imita y emula a los antiguos, ¿no? Para ellos, la antigüedad está todo en la antigüedad, todo está en la antigüedad, la música, la arquitectura, la pintura, el derecho, de modo que la medicina. De modo que cualquiera que escape a esos patrones, modelos o cánones antiguos no es arte, ¿no? O sea, es ya no, lo de improvisación y performance y de ocurrencia no entienden, ¿no? Porque, o sea, y si lo entienden como parodia. Claro, Cervantes parodia, pero crea, pero para parodiar hay que tener presente el modelo para parodiarlo. O sea, no crea a tontería loca, sino que parodia el modelo, ¿no? Igual que Lope, que todo el mundo. Me refiero con eso a que para ellos arte, fíjate que la palabra arte, ars latina, es tecné, ¿no? Es una técnica, un arte, es saber una serie de disciplinas, de preceptos y de cánones con los que crear. Si no hay esa arte, esa técnica, no hay arte en todo sentido, ¿no? De modo que no domine la técnica, la tecné, o que no conozca los cánones, no puede ser artista. Claro, eso es incompatible con la actualidad, en todos los órdenes, plásticos, musicales, literarios, evidentemente. Para ellos, ser artista es tener la técnica, tener los modelos, conocer los modelos bien. Sí, García de la Vega se sabe de memoria Virgilio, García de la Vega. Sabe de memoria Virgilio, le sale Virgilio cuando escribe, porque se le sabe de memoria. Entonces, a veces lees y dices, oh, yo soy Virgilio, y claro, pero es que eso es lo bueno. Él recrea a Virgilio a sabiendas de que el lector avisado verá a Virgilio en su poesía, a través de él. Claro, esa es la idea de la serie, ¿no? Ellos creen en la serie. Creen que hay una traslación, ¿no?, de saberes de Roma, Grecia, de modo que el lector moderno, leyendo a Garcilaso, también lee a Virgilio porque lo ha usado y sabe el patrón, sabe el modelo, sabe las artes, sabe las técnicas. Claro, eso ahora es impensable, ahora que nadie imita nada porque nadie conoce nada, claro. Y si no hay imitación o emulación, para ellos no hay arte. Es muy distinto el mundo, es muy distinta la concepción del arte actualmente, sí. Y tampoco hay, por ejemplo, la comedia, Se me ha oído ambición totalizadora de reunir todo. Sí, no le he oído bien, Pedro, no le he oído bien, disculpe. ahora, Sí, sí, ahora no sí. se preocupe, se lo repito. Decía que tampoco hay obras con esa ambición totalizadora, por ejemplo, de un Dante, de contar todo, de reunir todos los saberes de todos los tiempos y hablar ya no solo de este mundo, sino del posterior y reunir todos los personajes de una época y todos los personajes de una forma de entender el mundo, de una filosofía. Y si los hay, son muy pocos casos, ¿no? Es decir, de libros con ese tipo de ambición, ¿no? Sí, Ahí se valoran más otros conceptos como el de entretenimiento o como el de sí. contar una historia que atrape, pero no realmente de enseñar, ¿no? Por O ejemplo. lo contrario, o un ensimismamiento. Es que, usted que los tres grandes actores del siglo XX, que son Joyce
y Proust y Kafka son muy ensimismados, ¿no? O sea, cuentan sus cosas, un día en la vida de Leopold Bloom, ¿no? El Ulises, o los recuerdos de Proust de cuando iba a Bebermantes y veía y se acordaba de su niña, o un ensimismamiento, o sea, una evasión, como usted bien dice, un ensimismamiento, ¿no? Pero ese didactismo que se supone al arte, es capacidad de emocionar, no puede ver porque no compartes con el lector, ¿no? El lector o entra en tu mundo o no entra. Claro, y para estar en el mundo del escritor tienes que estar a su altura, y conocer y tener códigos comunes, si no, ¿cómo vas a disfrutar? Si no tienes referencias comunes. Claro, es evidente, ¿no? O es un arte eso, evasivo, estrictamente evasivo, o es un arte ensimismado, ¿no? Es lo que también decía Humberto Eco, apocalípticos o integrados, ¿no? Esa es la idea esa polaridad tan irresoluble. Decía Gombrich, el grandísimo iconólogo Ernest Gombrich, ¿no? Del Warburg, amigo de Panofsky, que hemos pasado en el siglo XX from the margin, o sea, del margen al centro. O sea, esos garabatos que en los márgenes pintaban los frailes, ahora ocupan el centro de la página. Porque el arte ya no tiene ningún canon. Entonces, todos los garabatos que estaban en el margen de las páginas medievales han pasado a ser el centro del cuadro. From the margin to the center, decía el grandísimo Gombrich. Y es verdad, o sea, parece que lo no canónico, lo que no tiene reglas, haya ocupado el centro, el lugar del arte, el lugar, y ha desplazado al arte, ¿no? Esa es la idea de Gombrich, que se lo oí yo hace 1000 años en Londres y me quedé, es verdad, decía, ¿no? Claro, es verdad. Bueno, Lo marginal ha desterrado y ha relegado a lo central, que es la tecné. Claro, el modelo, la referencia, el valor artístico, didáctico, moral y, por supuesto, estético y ético, claro está, del arte, ¿no? Y lo ha desplazado, lo marginal. O la performance, como usted quiera llamarle, ¿no? Bueno, pues vamos a respecto, le quiero plantear solo una cuestión más, que es qué lecciones o qué valores usted como experto del siglo de oro y como cervantino podemos encontrar en Cervantes de valía para hoy, para el que nos esté escuchando. El relativismo. Es una persona, mira que es católico y es una persona de machamartillo, y más que antes sería como un legionario, porque se apuntó a Lepanto con 22 años, era estupendo, era un hombre, pero ya en su madurez es de una lección de relativismo y nada, no seamos en ningún caso absolutistas en nada, o sea, todo se puede dar la vuelta, la visión poliédrica y el amor a la vida. ¿Ves lo que dice en el capítulo? Cuando encuentran en el capítulo 18 al caballero Hombre de Gabán, mi hijo no quiere ser poeta. Y yo que sé, pues déjale, los hijos son partes de nuestras entrañas y hay que quererlos como sean, buenos o malos, hay que quererlos. Bien, esa idea del amor, ¿verdad? Del relativismo, de no cecarse por ninguna idea, eso es muy interesantísimo. O como pasar de lo sublime a lo ridículo sin transición. Dice Don Quijote, Sancho, se me ha caído un diente y yo quiero más un diente que un diamante, pero no comeré. Claro, Don Quijote, que está tan sublime, de repente baja al mundo. Y esa doble, esa digamos, yuxtaposición de lo sublime y lo cotidiano perfectamente ensamblado, ¿no? Porque todos somos eventualmente sublimes y eventualmente humanos, ¿no? Y terrenales. Eso es lo que yo creo que la gran lección de Cervantes, ¿no? O sea, todos debemos de aprendernos a contar la vida. ¿Qué es el Quijote? Es lo que hacemos cada día nosotros. Todos nos contamos una vida distinta para poder vivir y sobrevivir. Y eso es la lección del Quijote. O sea, hemos de ser capaces de contarnos una vida a la que aspirar o con la que contar. O sea, porque si no, la vida es vegetativa. Y en esa idea hay que huir de cualquier tipo de ideal alcanzable o despótico o totalitario. Todo es relativo, todo hay que valorarlo. Eso es lo que... En cambio, la pedagogía no es tanto así, ¿eh? La pedagogía es más... Cervantes sí que tiene ese relativismo estupendo que él practicó perfectamente, ¿verdad? Con el Quijote.
y que aprendió y que nos lo enseña a partir del Quijote, no con el Persiles, el Quijote. Bueno, ya solo quiero recomendar que se lea este libro porque es un gusto. Nos hemos quedado en la superficie porque es una muestra de erudición enorme, pero bueno, por lo menos así hemos tratado de esclarecer y de introducir algunos elementos que se encuentran en el libro. Yo quiero dar las gracias también a dos profesores que me sirvieron mucho para entender muchos de los conceptos que hay en este libro, aunque este libro, por supuesto, se explica muy bien por sí solo, que son Ángel García Galiano e Isabel Díaz Marroquín. Gracias a sus clases he entendido mucho mejor el libro, pero aún así, ya digo, se explica muy bien por sí solo. Y por supuesto, pues quiero dar las gracias a Guillermo Sedes por su generosidad y por habernos dado esta clase extraordinaria donde yo creo que en una hora hemos sintetizado unos conceptos y unas lecturas que son de la vida de un sabio. Entonces, bueno, no sé si quiere añadir algo más, Guillermo. No, yo soy el agradecido, y agradecido porque, ¿veis? Ese elogio excesivo, bueno, en fin, te lo agradezco infinito, Pedro. Lo que ocurre es que, no, solamente que yo recomiendo que, lo que hay que recomendar es que la gente lea el Quijote y lea esas cosas serias, no lo mío, el Quijote, y Lope, y Garcilaso, y todo, y Virgilio, y Platón, es lo que hay que leer, porque además siempre hemos de volver a los clásicos para todo, solamente era eso. Y por supuesto, y a Galeno también, claro está, y a Gultro, leer, y que lean mucho la gente, que es muy interesante. Pues, si me parece, nos despedimos y eso sí, detenga si puede la grabación, que ya sabe, ahí donde están los 3 puntos, le da a detener la grabación y yo mientras pues me voy... Sí, dígame. No, veis que lo tengo y después se lo envío, ¿verdad? Eso es, eso es. Y nada, muchas gracias también a los espectadores. Muchas gracias, Pedro, muy amable, ¿eh? Como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Más acciones, ¿no? Detener la grabación. Ahí estamos. Ahí, detenerse.